Necesitas dejar de ser tú si quieres cambiar tus resultados, si quieres cambiar tu realidad. Porque ahora mismo los resultados que tienes en tu vida actual son reflejo de quién eres. Por lo tanto, tienes que eliminar tu yo de ahora para transformar tu vida y convertirte en esa persona que quieres ser. Porque siempre recuerda una frase, y es que tus pensamientos forjan tu destino. Esto quiere decir que todo aquello que mantengas en la mente durante la mayor parte del tiempo tiende a externalizarse. Porque todo aquello que asume como una verdad en la parte interna tiende a convertirse en realidad física con el tiempo. Y tienes que entender el proceso mental que lleva esto para que tú puedas directamente cambiar tu mentalidad y como consecuencia cambiar tus resultados. Lo único que te hace tener a día de hoy una serie de resultados es el patrón de pensamiento que tienes instalado en base a todo lo que has repetido de aquí para atrás. Tú has repetido una serie de cosas debido a los 5 sentidos, debido a los estímulos que tenemos constantemente, viendo, escuchando. Tú has forjado una serie de creencias en base a eso, con todos los temas, en base al dinero, en base a las relaciones, en base a la salud, en base a los hábitos. Todo lo que tú has escuchado la mayor parte del tiempo de aquí para atrás ha forjado unas creencias. Ha forjado unas creencias y tú actúas en base a esas creencias. Entonces, por mucho que tú quieras cambiar algo en el plano físico, tú sigues actuando indirectamente de forma errónea porque tus creencias son las incorrectas. Porque tú sigues constantemente pensando, viendo, escuchando lo que sabes que te ha llevado al punto en el que estás ahora. Por lo tanto, ¿cuál es el primer punto para cambiar radicalmente tu realidad? Meter distinta información en tu mente, ver distintas cosas, escuchar distintas cosas. Porque esas cosas que vas a ver y escuchar van a forjar una verdad que se va a directamente impregnar sobre la mente subconsciente, el patrón de creencias, y tú solo vas a actuar en base a eso. Entonces, tu única intención cada día es poner el absoluto foco en prestar atención de forma consciente a esa información que sabes que te lleva al punto en el que quieres. ¿Qué información es esta? Información de verdad, que te haga crecer, sobre desarrollo personal, sobre crecimiento interno, sobre autoconocimiento, sobre creación individual. Eso es lo que te hace crecer y eso es lo que te va a hacer de forma indirecta estar pensando en ello y que como lo estás manteniendo en la mente durante la mayor parte del tiempo pase a asumirse como una creencia, como una verdad y que con el tiempo tú empieces a actuar de manera distinta. ¿Y qué provoca que tú actúes de manera distinta? Un resultado distinto en base a esa acción. ¿Y qué pasa cuando la acción es la correcta? Que el resultado es el correcto. Entonces, ¿cómo empiezas tú precisamente a cambiar estas creencias? Instalando de forma consciente nueva información. Pero esa información tienes que tener en cuenta que no solo le tienes que prestar atención como tal, sino que cada una de las cosas que se te van viniendo como estímulos provocan un pensamiento en tu mente. Provocan un pensamiento que puede ser un pensamiento negativo y un pensamiento positivo. Y tú a cada uno de esos pensamientos que se te vienen debido a lo que está estimulando tu mente, tienes la capacidad de aceptar aquellos que sean positivos y de rechazar aquellos que sean negativos. Vamos a aterrizar esto muchísimo más. Básicamente, tú cuando, por ejemplo, recibes una crítica, se te viene un pensamiento. Se te viene, por ejemplo, el pensamiento de no pasa nada porque me critique, esa persona está en su proceso y no alcanza el nivel de conciencia suficiente para ver lo que yo veo. O te viene el pensamiento de uy, tengo miedo, tengo dudas, tengo inseguridad, me están criticando, me quiero rendir, esto no me gusta. ¿Qué diferencia hay entre una persona y la otra? El pensamiento que hay de por medio provocado por la situación que está viviendo. ¿Cómo pasas tú, una persona, a hacer lo que sabe que tiene que hacer en el momento en el que el pensamiento es el correcto? Y si te fijas en estos dos ejemplos que acabamos de poner, una persona, por mucho que quiera cambiar, como su pensamiento que le viene a la mente es el de tengo miedo, tengo duda, su cuerpo directamente, da igual, por mucho que lo desee, su cuerpo no va a actuar y no va a decir, bueno, no pasa nada, seguimos actuando, sino que se va a frenar. Va a entrar el parálisis por análisis. Pero sin embargo, la otra persona que ya tiene un desarrollo personal previo, el pensamiento que le viene es de que no pasa nada. Su percepción es buena debido a que actúa como la persona que quiere ser, porque tiene su estado de conciencia. Estado de conciencia quiere decir la voz interna del deber, no del poder hacer algo, sino del deber de tener que hacer ese algo porque sabes que te lleva al punto en el que quieres. Entonces, la única diferencia que ha habido es que el pensamiento que le ha venido a esa persona ha sido el correcto.
Ha sido el correcto precisamente porque sabe utilizar la facultad elevada de la percepción para reaccionar ante esa situación. Pero la persona que no sabe hacerlo, por mucho que fuerce el hacerlo, por mucho que quiera dejarlo a un lado, por mucho que quiera pasar desapercibido, no puede. ¿Por qué no puede? Porque lo que está pensando es lo contrario. Lo que está pensando es en duda, en miedo, en preocupación. Y eso, por mucho que tú fuerces el cambiarlo, no puede. Porque tus pensamientos forjan tu destino. Porque el proceso mental que lleva un resultado es el de que tu mente consciente forma creencias y esas creencias hacen que tu cuerpo actúe de una forma determinada. De ahí se forma, con la repetición de hábitos, tu comportamiento habitual, en base a las creencias que tienes. Entonces, tú tienes que entender que para cambiar hábitos, mentalidad, todo forma parte de la repetición continuada de la información de forma consciente que sabes que te aumenta precisamente todo lo positivo, toda la fe, toda la abundancia. Eso es lo que te va a hacer crecer. Entonces tú tienes que ser muy bueno, te tienes que hacer muy bueno en prestar atención de forma consciente a todos los estímulos que te están viniendo para tú gastar tiempo, esfuerzo, gastar esfuerzo físico, esfuerzo mental, tiempo físico y tiempo mental en precisamente aceptar aquellas cosas que quieren que pasen a formarse como una verdad y en rechazar, volver a pensar y rechazar aquellos pensamientos que sabes que son negativos y que sabes que son los pensamientos de tu yo de ahora, pero no del yo en el que te quieres convertir. Entonces tú tienes que jugar a un juego en el que básicamente la persona que quieres ser es el personaje que está viviendo a día de hoy. Tú tienes que actuar como que ya tienes el resultado que quieres. Y en base a eso, pensar de esa forma, actuar de esa forma, hablar de esa forma, utilizar la percepción ante las situaciones de la forma que haría tu yo elevado, para precisamente transformarlo con el tiempo en realidad física. Pero todo eso empieza con el estado de conciencia. El estado de conciencia es esa voz interior que te dice exactamente lo que tienes que hacer, que te va guiando por el camino, porque su único propósito, el de la voz interior, el del estado de conciencia, es que tú acabes consiguiendo el propósito que quieres, acabes cumpliendo todas esas metas, todos esos objetivos. ¿Qué pasa cuando tú te vas saliendo del camino? Que directamente te viene esa voz y te dice, por ahí no es, tienes que seguir por el camino. Cuando tienes que levantarte temprano y no te levantas, hay una voz que te dice, tienes que levantarte temprano, tienes que levantarte temprano. Y esa voz es la voz de la conciencia diciéndote que te está mandando alertas de que no te salgas del camino, porque si te sales de ahí y no lo haces, no estarás yendo precisamente hacia la meta que quieres. Igual que con la comida, cuando comes chocolate o cuando comes mal, directamente te sientes mal al instante. Y te viene una voz directa que te dice, no deberías haber hecho eso, deberías haber comido saludable. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes porque tu estado de conciencia es perfecto. Es exactamente lo que depara tu futuro, lo que depara tu destino. Porque ese estado de conciencia es precisamente los pensamientos dominantes que tienes en la mente, en base a las creencias que tienes de lo que has consumido de forma continuada. Ahora, en el momento en el que entiendas que tu único foco es prestar tanta atención que tú seas capaz de ver esa voz del estado de conciencia y hacer exactamente y ceñirte a eso, tu vida cambia radicalmente. Porque el estado de conciencia es perfecto y siempre te va a guiar hacia precisamente la meta que quieres. Porque entonces, ¿por qué una persona no consigue los resultados? Porque se siente mal. Pero sin embargo, la persona que sí consigue resultados es porque durante todo el proceso hasta conseguir el resultado se ha sentido bien. Yo ahora mismo haciendo este vídeo me siento bien. Yo levantándome a las 4:30 de la mañana me siento bien. Yo leyendo y reflexionando me siento bien. ¿Y por qué me siento bien? Porque mi estado de conciencia no me dice lo contrario, debido a que estoy yendo precisamente hacia el punto en el que quiero. Pero si yo, por ejemplo, saliera de fiesta, bebiera alcohol, no me levantara temprano, comería mal, directamente mi estado de conciencia me lo comunicaría en base al sentimiento, porque yo me sentiría mal. Y que yo me sienta mal es una comunicación directa de mi estado de conciencia diciéndome que eso no me acerca al camino que yo quiero y que me estoy saliendo, y lo único que hace es, con la comunicación del sentimiento, darme los toques suficientes para decirte, ese no es el camino, tienes que seguir, te estás desviando. ¿Cómo provocas que te vuelvas a reconducir hacia el resultado que quieres? Con el estado de conciencia, en base al sentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que buscar sentirte bien, que tú tienes que buscar esas cosas que te hacen sentir bien, porque esas cosas que te hacen sentir bien quiere decir que son las cosas que te están acercando a la meta que quieres. Pero en el momento en el que tú te sientas mal es porque no has escuchado a la voz de tu conciencia, es porque no has escuchado a tu yo interior, porque hay dos yo dentro, siempre nos vienen dos voces, la voz del poder y la voz del deber. ¿Cuál es la voz del poder? De poder hacer eso que quieres,
de poder hacerlo, de tener la capacidad de hacerlo. ¿Y cuál es la voz del deber? De saber que no debes hacerlo y que te tienes que ceñir precisamente a lo que sabes que te lleva al punto en el que quieres. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la gente, tú que me estás escuchando, te guías más por la voz del poder que por la del deber, y por eso te sientes mal. En el momento en el que yo cambié y dije, da igual la voz del poder, cómo me consuma, cómo me entre, que yo voy a escuchar la voz del deber, porque sé que la voz del deber es la voz del estado de conciencia, que me lleva exactamente al resultado que quiere. En el momento en el que cambies eso, es como si jugaras con juego, porque ya solo tienes que ceñirte a ¿qué es lo que me dice mi conciencia? Esto y esto. ¿Cómo sé que me lo está diciendo mi conciencia? Porque cuando lo hago me siento bien. Yo toda y cada una de las cosas que hago, cuando las hago me siento bien. ¿Y por qué sé que estoy yendo en el camino correcto? Porque si me siento bien es un indicio de que el estado de conciencia es el correcto. Entonces cambia esta percepción. Empieza a escuchar a tu conciencia y empieza a determinarla como esa voz interior que te hace exactamente reconducir el camino hacia lo que quieres. Que en el momento en el que no le hagas caso, te estará saliendo del camino. Y su única manera de comunicártelo es en base al sentimiento, con esa sensación de malestar, con esa sensación de culpa, con esa sensación de vergüenza. Pero cuando tú estás yendo por el camino correcto y haces las cosas correctas, ¿cómo te sientes? Brutal, te sientes bien, estás con ganas, estás alegre, tienes fe, tienes confianza. ¿Por qué? Porque estás aumentando el nivel de frecuencia. Y cuando aumentas el nivel de frecuencia, empiezas a vibrar en el mismo, en donde atraes personas, lugares y oportunidades que precisamente te brindan lo necesario para conseguir el resultado que quiero. Esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Y sobre todo, si tienes alguna duda, si necesitas ayuda, quieres que de la mano te haga precisamente adquirir todo aquello que quieres, que vayas más rápido, que aceleres el proceso y que precisamente empieces a obtener resultados más rápidos a partir de cambiar tus hábitos, tu mentalidad y tu manera de pensar, vete a mi Instagram, @cristiandominguezes. Háblame por ahí por DM y veo si te puedo ayudar. Esto ha sido todo. Chao, nos vemos en la próxima.